para decirle al amigo Rafael Reyes, que está en Twitter, no, no es cierto, no todos los candidatos gastan esa cantidad que tú colocas en tu tweet, le da mención a Yulisa. Creo que hacía Aníbal un interesante análisis aquí y yo lo suscribo. De eso depende mucho. El trabajo político que se haya hecho previamente, qué tan conocido sea tu nombre y sobre todo el área a la que te vas a lanzar como candidato. No, no es cierto que es una especie de promedio infalible esa cantidad que tú estás colocando. Y bueno, al final también te diré que mucha gente que ha gastado mucho dinero en político, él no ha sido electa. Al final, como debe ser y como debería ser, que es a lo que aspiramos, la elección o no de alguien en un puesto de importancia, tendría que ver finalmente debería tener que ver con la propuesta presentada y cómo la misma pasa el criterio de los votantes. Claro, eso no ocurre en la mayoría de los casos, hay circunscripciones donde algunas son mejores que otras y eso pues ya veremos finalmente qué ocurre en esta oportunidad. El tema, insisto, ahora se acusa, se señala, incluso lo hacía ahorita un joven en las redes sociales, de si nos vamos a pasar la vida entera hablando de esto. Mire, habrá elecciones en el año 2020 en todos los distintos niveles de los funcionarios electos. Y esto obligará a la Junta Central Electoral una vez más a tener que tratar de ganarse la confianza, en eso hemos insistido, de la población dominicana. De aquellos que habiendo tenido inclinaciones, simpatías, en este caso por el precandidato Leonel Fernández, no están muy probablemente a gusto con lo ocurrido, pero aquellos que habiendo participado, por ejemplo, en las primarias del Partido Revolucionario Moderno, están viendo las barbas del vecino arder y están tratando de poner las suyas en remojo, como dice el viejo refrán español. Porque lo que ocurre en el año 2020 va a generar la condición ya de definitivo. El año 2020 va a ser la feria de empleo público. Y allí, claro, me encantaría que la gente lo entendiera así. Es una pena que en la práctica no ocurre. Y allí usted va a seleccionar a los servidores públicos que se supone van a estar sirviendo a la población dominicana, a la sociedad dominicana, con unas exigencias, con unas expectativas. En la práctica más bien parecería lo contrario. La gente ve al funcionario electo incluso como alguien al que parecería le debe algo, cuando es más bien lo contrario. Esa persona, su salario sale, entre otras cosas, de los impuestos que usted paga, los recursos técnicos y financieros que esa persona va a manejar han sido, entre otras cosas, usufructuados, han salido de la riqueza que generan las personas físicas y jurídicas. Lo que está en discusión ahora es, entre otras cosas, también la defensa del erario, la defensa del tesoro común al que todos aportamos vía los impuestos. ¿No es acaso la Junta Central Electoral, ese macroorganismo que junta al mismo tiempo la administración de las elecciones, por cierto, y ahora la administración de las primarias, dado pues el mandato de la ley, con el registro civil, con el registro público dominicano, en la práctica un cuarto poder, dando tan extenso incluso que cuando se celebran los comicios aglutina una enorme fuerza pública que, por cierto, en la segunda parte de este comentario vamos a decir una de las cosas que no funcionó para nada en este ensayo y que deberá corregirse, por cierto, para el próximo. Por lo tanto, exigir, y yo no diría que por un par de semanas, no, si es necesario, hasta el día de las elecciones, que este tipo de situaciones se aclaren y se aclaren de manera satisfactoria y se asegure que no va a volver a ocurrir y se asegure que el método que se va a seleccionar finalmente para votar, para el escrutinio de estos votos, para la transmisión de las actas posteriores a ese escrutinio y para que finalmente con ese cotejo tengamos el resultado y por lo tanto las autoridades investidas por la elección popular, yo no creo que haya, como el luto, unos días de rigor. No hay unos días de rigor, unos pocos días en lo que la noticia muere y se vuelve rutina. Y yo sé que la rutina noticiosa muchas veces le cansa a la gente, pero ¿sabe qué? Una de las mejores expresiones de independencia que los ciudadanos dominicanos en algún momento ejercieron fue cuando no dejaron morir, por ejemplo, el tema Odebrecht y decidieron ir a las calles desde enero del año 2017 y decidieron durante los meses siguientes, hasta que probablemente por muchísimas razones y quizás decisiones que creo que no fueron bien tomadas, se termina ese impacto diluyendo. Ahora, durante todo un año y un poco más,
se demuestra que una gran parte de la ciudadanía dominicana no tenía necesariamente que dejar morir un tema porque a otro le interese. Es el propio interés suyo, el de todos los individuos y el de la suma de ellos ya como colectividad, porque primero son los derechos individuales y primero es la existencia del yo y de lo que creo y de mi criterio y luego la suma de esos criterios en común. Sobre el tema de las elecciones pasadas, un tema del que se ha hablado muy poco y con el que brevemente voy a concluir esta participación, tiene que ver con lo que ocurrió en los recintos y con la participación sobre todo de la fuerza pública que estuvo siendo llamada poco antes, acuartelada, para supuestamente mantener los criterios de seguridad alrededor de los recintos. Entonces, si usted se fijó, y piénselo muy bien, sobre todo el votante del Gran Santo Domingo, que es donde lo vivimos, en el caso del interior sería bueno saber si también ocurrió lo mismo. Antes, durante las elecciones, las filas se hacían hasta desde dentro de los colegios electorales. En el caso mío, por ejemplo, voto en el Centro Educativo Los Prados. Cuando acudo a las elecciones, las filas se hacen desde las aulas de ese centro educativo y en caso de que las filas fueran muy grandes, hubiera una enorme cantidad de gente, se conducen hasta casi siempre las canchas, las áreas verdes que tienen estos colegios electorales y como mucho, la fila pudiera llegar a la parte de afuera del centro electoral. Hubo un cambio en esta oportunidad en el que siento que poca gente se fijó y es que la fila de los votantes se colocó fuera del recinto y los militares y policías se dejaban pasar de 5 en 5 a las mesas electorales. Y usted dirá, ¿y esa diferencia, además de la incomodidad, el calor y el sol, qué provocaba? ¡Ojo! Pero eso tiene un efecto, señores, que se le ha ido, ese rolling se le ha ido por debajo del guante y las piernas a mucha gente. Usted estaba mandando a los votantes fuera del recinto a estar a expensas de lo que todo el mundo sabe, ocurre fuera de los recintos y donde un montón de gente con los gafetes de los candidatos, el mercado persa electoral, además de la presión y de un grupo de tigres embromando la paciencia, porque no hay otra forma de decirlo, con lo que usted se topa. Yo solicito, pido, exijo que para las elecciones venideras, aunque probablemente esto pienso, quizás no sé si se buscaba algo con eso, pero muy probablemente no ocurra en las elecciones venideras, ojalá que no, y desde aquí lo vamos a reclamar. Primero que si hay que revisar la ley, que se revise, pero hay que evitar que ese grupo enorme de activistas se coloque a una distancia no menor, para mí debe ser a 500 metros del recinto donde se está votando. Lo primero es que se dice, según la norma, que no hay campaña ese día. Y lo que allí ocurre es primero un acto de campaña y luego un acto de oferta, que todo el mundo sabe a lo que nos referimos. En esta oportunidad, haber mandado la fila a hacerse afuera del recinto, con el famoso pase de 5 en 5 de los ciudadanos, además de generar unas incomodidades que la gente se estaba quejando del sol y del calor, también tuvo un efecto y fue colocar muy cerca de ese grupo de agiotistas y especuladores electorales a la gente. Y luego, obviamente, generar el riesgo, que pienso que pasó mucho menos de lo que pensé y temí iba a pasar, qué bueno, me alegro de haberme equivocado, también dejar que este tipo de interacciones entre activistas, con gafetes, con bandera, con la gorra, con la cachucha, con el vota por fulano, con el por quién tú vas a votar, también puede generar riñas y problemas entre quienes están haciendo la fila y tienen menos paciencia y otros que probablemente están dotados de una paciencia capaz de ignorar y sortear ese tipo de situaciones. Eso no puede, no debe volver a ocurrir. Y me encantaría saber también qué opinaron de eso, porque parece que pasó con todo este tipo de denuncias y situaciones, se quedó debajo de la alfombra. Esa situación que a mí me llama mucho la atención de por qué y bajo la decisión de quién y la sugerencia de quién se manejó de esa manera en esta oportunidad.